Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 16 de enero del 2014, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Gotelli e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui Apaza. Señor magistrado, presidente de la sala, señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 9, expediente 2034-2013, proceso de amparo, iniciado por don Máximo Gregorio Povis Vázquez contra la ONP. Por la parte demandada, a solicitar uso de la palabra el abogado Jaime Agustín Herrera Jabo. Señor presidente, debo informarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe en la presente causa con las causas que voy a citar a continuación. Causa número 10, expediente 2039-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Georgina Castro de Calderón contra la ONP. Causa número 25, expediente 2250-2013, proceso de amparo, iniciado por don Sergio Díaz Carguayanqui contra la ONP. Causa número 28, expediente 2296-2013, proceso de amparo, iniciado por don Rómulo Antolín Quispe Rojas contra la ONP. Causa número 50, expediente 3490-2013, proceso de amparo, iniciado por don Ricardo Marcelino Castro Morante contra la ONP. Y finalmente la causa número 75, expediente 4394-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Angélica Amelia Guillén Gavilán contra la ONP. Causa número 75. Exacto. Expediente 4394-2013, proceso de amparo. Con su venia, señor presidente y señores miembros de este honorable Tribunal Constitucional. Señor presidente, he considerado, en vista que hay 6 causas, he considerado, la ONP considera necesario hacer una acumulación en cuanto a 3 procesos que tienen que ver con la suspensión de pensión de invalidez. Ya hay criterio del Tribunal Constitucional, la sentencia 3115 del 2010, en donde han interpretado el artículo 35 en cuanto a la resistencia del demandante de someterse a las comisiones evaluadoras. Estos procesos son el 2034-2013, el 2039-2013 y el 2296-2013, en donde las instancias de revisoras, las instancias judiciales han declarado infundada la demanda por cuanto el demandante se resistió a someterse a las evaluaciones médicas, ya que ahondar sería inoficioso, por cuanto ya, como he señalado, el tribunal ya tiene criterio definido en cuanto a estas materias. Con relación a la causa 2250, se trata sobre un caso de solicitud de pensión de invalidez de la ley 26790, solicita el seguro complementario de trabajo de riesgo. Sin embargo, de la actuación de los medios probatorios, en sí lo que solicitó el demandante en sede administrativa, solicitó una renta vitalicia. La ONP lo denegó porque no había sustentado la enfermedad profesional. ¿Qué presentó el demandante? El demandante ha presentado un certificado médico en donde se hace mención que padece de enfermedad pulmonar e intersticial. No, en el certificado médico no se indica, conforme lo establece el artículo 60 del Decreto Supremo 0272-TR, que establece, hay una relación de las enfermedades profesionales. Sin embargo, esta enfermedad que se cita en el certificado médico del 12 de noviembre del 2006 está referida a una enfermedad común, por lo tanto no cumple con el supuesto para acceder a una pensión de renta vitalicia o una pensión de invalidez de la ley 26790.
El otro proceso, 3490-2013, está referido al reconocimiento de año de aporte. La instancia revisora ha considerado, ya ha tomado en cuenta el precedente vinculante de vuestro tribunal, la 4762 del 2007, en donde da las pautas y los mecanismos para efecto de reconocimiento de año de aporte. Resulta que el demandante en este proceso ha trabajado para 9 empleadores. Y ha presentado una documentación tratando de justificar. Lo que ha hecho es una acumulación de presentación de medios probatorios, pero no los ha identificado. La sala, el juez, se han tomado la molestia de verificar año de aportes de cada empleador, y resulta que han llegado a la conclusión de que ya aportes que solicita que se reconozca, ya la ONP los ha reconocido. Por lo tanto, no hay medios probatorios adicionales, por lo que no se puede ejercer una valoración conjunta, no se puede ejercitar una valoración conjunta de todos los medios probatorios. Por esta consideración solicitamos que se declare infundada la demanda. Y con relación a la última causa, la 4394-2013, es un caso de 23908, pero que en este caso ya la ONP, en aplicación del Decreto Supremo 158-2008, le reconoció los 3 sueldos mínimos vitales. A pesar de ello, el demandante solicita la 23908, pero a su vez solicita la indexación automática. Ya la ONP también, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 5189 del 2005, ya ha establecido que no procede la indexación. Por esas razones y por estas consideraciones, solicitamos a vuestro honorable tribunal declare infundada la demanda. Muchas gracias. Causa número 80, expediente 4607-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Alejandrina Saavedra Mendoza contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y otros. Por la parte demandada, ha solicitado uso de la palabra el procurador del Ministerio de Educación, el doctor César Eduardo Venegas Gamarra. Señor presidente, debo precisarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la presente causa con las causas que a continuación voy a mencionar. Causa número 88. Expediente 5618-2013 amparo. Perdón. Sí, va a informar de la causa 88 a la causa número 120, de la causa número 123 a la causa 125, de la causa número 127 a la causa 130, de la causa 132 a la causa 137, de la causa 139 a la causa 166, y de la causa 169 y la causa 170. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de esta sala del máximo intérprete de la constitucionalidad en nuestro país. Con los saludos respectivos y con el beneplácito que significa reanudar esta labor tan importante como es resolver procesos que tienen relación directa con derechos fundamentales y que necesariamente fortalecen ese Estado constitucional que necesita nuestra patria, venimos modestamente a ofrecer el argumento de defensa que corresponde a la Procuraduría de la Presidencia y el Consejo de Ministros
en relación a este tema tan sensible como es la ley de la reforma magisterial aprobada mediante la ley 29.944, publicada en el Diario Oficial del Peruano el pasado 25 de noviembre del año 2012, por cuanto, señores docentes que han hecho uso de este proceso constitucional de amparo, han iniciado esta tutela de derechos, pretendiendo se declara inaplicable para ellos los alcances de esta ley de reforma magisterial, entendiendo, según su propio texto de demanda, que se viola derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y que necesita que se reponga las cosas al estado anterior de esta presunta vulneración. Lo hemos sostenido y este máximo tribunal ya ha emitido a la fecha 219 resoluciones resolviendo esta materia, en el sentido de declarar improcedente esta propuesta de amparo por cuanto la ley 29.944 tiene una naturaleza heteroaplicativa. En consecuencia, tendría que siempre revisarse los aspectos reglamentarios de esta norma para los fines de verificar si existe amenaza o vulneración a derechos fundamentales. Agregado además que los accionantes en sus propios escritos no han precisado ese requisito tan importante que necesita esta tutela de derechos urgente y expeditiva, cuál es delimitar el campo de afectación del contenido esencial del derecho presuntamente vulnerado. No se han precisado los actos concretos de afectación. También es importante para los fines, y solo a manera de argumento adicional, en todas las vistas de causas que estamos asistiendo, tanto a este Supremo Tribunal como en salas superiores de las diferentes jurisdicciones de nuestro país, en ningún momento hemos tenido la oportunidad de observar que los colegas abogados o los propios docentes puedan hacer uso de este espacio de argumentación para afianzar su legítimo derecho de defensa. Dejamos sí constancia de nuestra gratitud siempre al docente en términos de lo que significa para valorar la formación y esa arquitectura que necesita todo hombre peruano. Por estas consideraciones, estimando que en estos casos no se dan los presupuestos para amparar esta petición, respetuosamente venimos a solicitar se dignen desestimar este agravio constitucional y oportunamente el archivo de estos procesos. Muchísimas gracias. Señor abogado, le va a hacer una pregunta al doctor Sofía. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, ya son muchos los casos que hemos visto y a la fecha, por razones que desconocemos, los abogados no han hecho el uso del derecho de defensa que tienen los docentes, porque a la larga quedan desguarnecidos la defensa los propios profesores. Pero me preocupa que solamente habría un argumento, en todo caso de la PCM, de que sería una ley de naturaleza heteroaplicativa, lo cual no legitimiza un amparo, porque el tema es si prospera el amparo contra leyes. Ya la doctrina es pacífica, si se trata de leyes autoaplicativas, allí sí se puede enderezar un amparo, pero si es una ley de naturaleza heteroaplicativa que requiere una reglamentación o la intermediación de un acto de un funcionario que la aplique, ahí sí podría plantearse el amparo o eventualmente un proceso contencioso administrativo contra ese acto presuntamente violatorio y no en abstracto. Pero ¿cuál es el argumento sustantivo de la defensa que usted como procurador sabe? ¿Cuál es la tesitura, la argumentabilidad para poder plantear un control difuso? Porque en paralelo tenemos en estos momentos ya a puertas un fallo sobre el control concentrado que también se ha planteado una demanda de inconstitucionalidad. Así es, señor magistrado. Concretamente, el argumento que ofrece la Procuraduría a la cual represento estriba en que las pretensiones de los accionantes en modo alguno en su demanda han precisado, han delimitado ese acto concreto de afectación que ellos supuestamente indican
se genera por la aplicación de esta ley 29.944. Han hecho una descripción muy genérica, muy abstracta de esta naturaleza normativa de la ley. Ese argumento, estimamos nosotros, deslegitima, como usted bien lo ha señalado, la posibilidad que se revise en esta sede y mediante esta vía tan expeditiva la pretensión que ellos están alcanzando, y son, como se ha remarcado, suscita también para nosotros bastante preocupación porque es cantidad inmensa de procesos que incluso están todavía en trámite e incluso en algunos distritos judiciales están recién en ese estadio procesal de improcedencia liminar. Concretamente nosotros sostenemos que el propio texto de la pretensión que señala la demanda de estos accionantes no ha desarrollado esa precisión del acto concreto de afectación que pudiera generar una probable revisión y una admisión postulatoria a este proceso. Un tema de orden procesal que también hay veces que los abogados, obviamente por razones de servicios profesionales, tranquilamente se puede haber planteado una demanda de derechos individuales homogéneos que compromete a todos sin necesidad de que haya una carga procesal, porque son miles de casos que están llegando a los estados judiciales y a la postre al Tribunal Constitucional, o simplemente haber utilizado el proceso de inconstitucionalidad. Finalmente, señor, con todo el respeto, estimamos nosotros que con lo que resuelva el Pleno del Tribunal en ese proceso de inconstitucionalidad, ojalá se ponga una forma definitiva de solución y de efectivizar esa justicia constitucional que necesitamos todos para el desarrollo de nuestra patria. Gracias. Causa número 11, expediente 2075-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Claudia Candelaria Muñoz Lewis contra Telefónica del Perú y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Elmer Córdoba Pintado. Y por la parte demandada, el abogado José Martín Morales Casusol. Señor presidente y miembros de este ilustre cuerpo colegiado del Supremo Intérprete, los de la materia versan sobre una acción de amparo de una madre de familia que en su condición de ciudadana peruana hace uso del legítimo derecho fundamental de la vía amparo, al haber sido despedida de su centro de trabajo, nada más que de la empresa que, hay que agradecer, de alguna forma originó que este Supremo Intérprete del Tribunal la declarara la empresa que vulnera y carece de sentido social frente a los trabajadores peruanos, Telefónica del Perú. Y en efecto, esta empresa para el pueblo peruano se adjudica la Buena Pro, recibe 12.500 trabajadores, despide 10.000, luego, de una forma obviamente empresarial, absorbe otras empresas de la competencia como Belsao, en el que trabajaba mi patrocinada. Esta empresa es absorbida por Telefónica del Perú y a su vez, con la estrategia empresarial y obviamente haciendo uso de los 600 millones que se queda del contrato de adjudicación de la Buena Pro para reinvertir en otras empresas que generaran puestos de trabajo, cada gerencia de Telefónica del Perú le da nacimiento a una nueva empresa. Y es así que mi patrocinada es desviada de Telefónica del Perú a Telefónica Móviles SAC. Es en esta empresa Telefónica Móviles SAC en donde se desarrolla esta vulneración del derecho fundamental, y concretamente porque mediante una carta notarial la empresa, en forma perversa, astuta, engañosa y haciendo mal uso de este derecho del poder de dirección, de la buena fe empresarial que debe ser entendida, o la buena fe laboral que debe ser entendida como la confianza recíproca que exista entre empleador y trabajador, obviamente le envía una carta notarial señalando que había incurrido en una serie de faltas graves de apropiación ilícita de 69 teléfonos móviles que los habría sustraído de la empresa entre el año 2007 y 2010.
pero en la época que se le notifica la carta notarial a mi patrocinada, había sido ascendida a un nuevo puesto de trabajo y trasladada de su centro de trabajo original, que era Arequipa, a Lima. Existe la primera interrogante: ¿cómo a una trabajadora que es ascendida, que es premiada, trasladada de Arequipa a Lima, se aprovecha y es la única trabajadora de Belsao que quedaba en el grupo, se aprovecha este traslado, que lo hace nada más ni nada menos, y aquí va el fraude, el dolo, la astucia, la perversidad? El director de negocios, José Antonio Casinelli Sánchez, representante de Telefónica del Perú, con quien obviamente mi patrocinada ya no tenía nada que ver, porque ésta decidió trasladarla a Telefónica Móviles. En todo caso, en el albor judicial y en todas las cortes siempre se ha dicho que conforman un grupo todas las empresas, pero que cada una de ellas responde por sus propios actos. De ser así este criterio, y como así lo ha sostenido el tribunal y las diferentes cortes, al no permitir que el grupo empresarial asuma obviamente las obligaciones que derivan de los derechos laborales burlados a todos los trabajadores peruanos, es que este señor habría incurrido en el fraude, porque él, como director de negocio de Telefónica del Perú, no podía ascender y no podía trasladar de Arequipa a Lima a una trabajadora. ¿Pero esto por qué se hace? Para justamente fabricar pruebas y constituir el engaño y adecuarlo a la ley. Es en Lima en donde se le notifica la carta notarial y se le dice: señora, usted ha incurrido en faltas graves entre el año 2007 y el año 2010. Ella es trasladada a Lima en julio y este proceso de despido es en diciembre del 2010. Estamos hablando incluso 6 meses después que se le cambió, y obviamente la falta se contrae a 3 años y 5 meses en que se habría cometido. Que obviamente, si vamos al derecho puro y limpio de la realidad de los hechos y la rectitud en que se deben aplicar las leyes, inclusive se habría vulnerado el principio de inmediatez, porque la falta, según la empresa, dice que se cometió entre el año 2007 y el año 2010, con la sustracción de 69 equipos celulares, que una dama lo sacó. Ahora, en el proceso se ha demostrado fehacientemente, de la carta notarial de preaviso y aviso de despido, que la supuesta falta grave es detectada por una empresa también tentáculo del grupo de Telefónica del Perú, parte de esta situación montada y declarada así tanto en los registros públicos como en la CONACEP, en donde bajo declaración jurada declara cuáles son las empresas que integran el grupo, y está Ejecutive Solution. Ejecutive Solution, en el tiempo que mi patrocinada es trasladada de Arequipa a Lima, obviamente, supuestamente hace una auditoría en la que se determina la falta cometida, entre comillas. ¿Cómo es posible que en una empresa tan grande, de trascendencia internacional, con los adelantos técnicos y sofisticados de la computación y los software, no pueda advertir que en 3 años y 5 meses se le han sustraído 69 líneas? Esto es parte del fraude, parte obviamente de esa situación astuta, dañina y perversa. Sabemos que Telefónica, obviamente, con solo, cuando uno va a comprar un teléfono le dicen: no hay, está agotado, no hay en almacén, con solamente entrar en la computadora del sistema, porque tiene el control estricto de lo que hay y lo que no hay en el almacén, lo que se ha vendido y lo que no se ha vendido. Por lo tanto, resulta obviamente un atropello a la inteligencia de que se diga que en 3 años y 5 meses no ha podido determinar que se le han sustraído 69 líneas y mi patrocinada. ¿Qué labor hacía mi patrocinada? Gestora comercial. Eso dice la carta de preaviso de aviso de despido. ¿Quién controlaba el almacén, el reparto y el stock? Ejecutive Solution, que era una tercera persona jurídica, a la que no tenía acceso obviamente mi patrocinada. Adicionalmente a eso, las auditorías, los controles son diarios de cierre de caja, en la que se cuadra cuánto se vendió y cuánto queda en stock. Paralelamente a eso, cada 15 días y cada 30 días, Ejecutive Solution realiza auditorías, y cada 6 meses obviamente
Es conocido que Telefónica del Perú, en el grupo Telefónica, publica en todos los medios de comunicación del país que por situaciones de auditoría no se recibirán facturas o se les alerta a los proveedores o a los consumidores. Incluso las auditorías se hacen por empresas internacionales. En estas condiciones, ¿cómo no pudo haber determinado que en 3 años y 5 meses le puedan haber sustraído 69 líneas mi patrocinada? Le acusan de esta falta estando en una ciudad tan lejana, en donde supuestamente se habría cometido la falta, que es Arequipa, a Lima, en donde desempeñaba su nuevo puesto de trabajo. Se le da 6 días para que haga uso del derecho de defensa. Ella viaja a Arequipa y no se le permite el ingreso porque dice que ya no pertenece a Arequipa, sino pertenece a Lima. Entonces, ¿cómo ella pudo acopiar pruebas para su defensa y demostrar la falsedad de esta falta? Obviamente, no fui yo el abogado que contestó la carta, fue otro colega, pero aún así, con las limitaciones, hace uso de este legítimo derecho de defensa y le dice que la falta obviamente no es tal, no se ha cometido, ha transcurrido 3 años, 5 meses, se ha burlado el principio de inmediatez y no existe obviamente prueba alguna que relacione a mi patrocinada. Dentro de este contexto, obviamente nosotros consideramos que la justicia, que el Poder Judicial aquí ha causado una afectación no solamente al proceso, sino a mi patrocinada y a la Constitución misma. ¿Y por qué? Si usted lee la sentencia del juez Raúl Rosales, que gracias a Dios ha sido sancionado y cesado, obviamente esta sentencia carece de motivación, de razonamiento interno y externo, totalmente alejada de la realidad de los hechos, y dice que no puede pronunciarse al respecto porque obviamente el asunto es complejo y que requiere de una estación probatoria. ¿Cómo es posible que un juez constitucional razone de esta forma frente a una lesión y vulneración del derecho elemental a la dignidad, al debido proceso, al derecho al trabajo, al derecho a la remuneración y a no ser despedido sin justa causa? Y sobre todo, a la luz de que ya el Tribunal Constitucional había advertido mediante la sentencia del expediente 2158-2006 de que obviamente esos oscuros empresarios y esos oscuros estudios jurídicos que asesoran a estos grandes grupos transnacionales habían burlado la ley y habían sacado la vuelta a la ley, dando nacimiento al despido fraudulento. Y el Tribunal Constitucional advierte que el juez laboral está inclusive habilitado para conocer de despidos fraudulentos, cuando solamente se podía instaurar despido nulo. Y esto obviamente pasan años para que la soberbia del Poder Judicial realice el primer pleno jurisdiccional laboral y después de años entienda que era indispensable y necesario definitivamente que esto suceda. Y es así que incluso sale la nueva ley procesal de trabajo y hoy sí. De los miles de procesos que se instauran por despido fraudulento, el 99% salen fundados. Correcto. Dentro de este contexto, señores miembros del tribunal, con la experiencia que tienen la condición de jus peritos, obviamente no voy a ilustrarles yo en lo que es el despido fraudulento, porque son ustedes quienes determinaron taxativamente cuándo se comete este. Pero en este proceso, justamente se tipifica todo lo que ustedes señalan en el momento en que debe calificarse como el despido fraudulento. Y es aquí, en este proceso, en donde la sala, el ACO y el ACUEN, obviamente me imagino por las recargadas labores, solamente parece ser que han chancado, o en todo caso los lobbies de Telefónica del Perú, porque sabemos que juez o vocal que es cesado, entra a trabajar a Telefónica del Perú. En todo caso, esto, señor, que tenemos que decirlo, por el juramento que tenemos ante la orden de decir siempre la verdad, obviamente es momento de que el Tribunal Constitucional ponga un punto final a estas situaciones tan capciosas por las que los jueces constitucionales que ya se descargaron con los procesos fraudulentos, obviamente emitan sentencias que no lesionen la Constitución, en principio, y luego el derecho fundamental de los ciudadanos. Por estas razones, obviamente debe declararse, revocar las sentencias y declararse fundada esta demanda de amparo. Magistrados, luego de haber escuchado atentamente el informe de la parte contraria, debemos señalar que en el presente caso existe un hecho concreto,
Se está demandando un despido fraudulento, por lo tanto, la reposición de la demandante. El Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el expediente 206 del 2005, ya ha señalado estrictamente a qué se refieren los despidos fraudulentos, es decir, cuando existen hechos notoriamente imaginarios, falsos, inexistentes, creados por el empleador. Sin embargo, en el presente caso existen hechos concretos en los cuales se ha verificado luego de una investigación que se han producido faltas graves, las cuales fueron imputadas a la demandante y ex trabajadora de la empresa. La señora Claudia Lewis se desempeñaba como gestora comercial en la ciudad de Arequipa, y es así que sistemáticamente entre el año 2007 y el 2010 se apropió de 69 equipos celulares a la compañía y a los cuales la empresa no tuvo conocimiento debido a que ella se encontraba en esa ciudad, dado que ella era la responsable de vender estos equipos y dado que ella solicitaba estas líneas. Inclusive, cuando se dieron los hechos de la investigación, la demandante trató de realizar un depósito por el pago de estas 69 líneas y equipos celulares, para de esta manera señalar de que estos se encontraban comprados y pagados. Sin embargo, luego de la investigación, se demostró que efectivamente estos celulares habían sido apropiados de una manera sistemática por la demandante. Todas estas imputaciones fueron cursadas a la trabajadora y se le extendió el plazo para que ella pueda contestar y realizar sus descargos, los cuales no fueron desvirtuados luego de haber presentado la carta de descargos. Por lo tanto, la empresa determinó de que efectivamente se habían concretado las faltas graves y por lo tanto la trabajadora debía ser despedida. Entonces, no encontramos aquí que hayan hechos inexistentes, falsos, imaginarios, sino que sean hechos contrastables con la realidad, de acuerdo a la información que se recopiló durante todo el trámite de investigación. La parte demandante señala que han existido y que estos hechos se produjeron 3 años antes de la imputación de las faltas. Sin embargo, esta apropiación fue sistemática, que inició en el año 2007 y la empresa pudo verificarlas en el año 2010 luego de una auditoría que se realizó en el puesto de trabajo que la trabajadora venía desempeñando. Por lo tanto, señores magistrados, en la presente causa no existe en todo caso una estación probatoria para poder verificar si efectivamente ello se dio o no, porque la vía de amparo, por ser tan expeditiva, no tiene y carece de esta estación, conforme lo ha determinado tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia. Por lo tanto, esta no es la vía idónea, sino que tendría que dilucidarse en la vía ordinaria laboral. Por estas consideraciones, señores magistrados, solicitamos que el tribunal declare improcedente la demanda de amparo. Correcto, presidente, agradeciendo el gesto. Hemos escuchado obviamente al colega y no hemos advertido obviamente los fundamentos que sí esgrime en la carta de preaviso y aviso de despido, que es Ejecutive Solution, la empresa que obviamente hace la auditoría. Y esta empresa es parte del grupo. Y esta empresa es la encargada del almacén, del reparto y la custodia de los equipos. Obviamente esperan que mi patrocinada sea trasladada a Lima y después de 6 meses de su traslado acusan de esta falta, cometida durante 3 años y 5 meses con fecha anterior. En Telefónica del Perú nada menos, que es una empresa que tiene la más alta tecnología de punta. Estos argumentos, señor, son los que justamente considero que están plenamente comprendidos dentro del proceso fraudulento, que no debe pasar nunca, y menos el Tribunal Constitucional ser de alguna forma y con el respeto que me merece, por ser la más alta autoridad del país, cómplice de una situación de esta naturaleza. Es todo, señor. Causa número 48, expediente 3467 de 2013, proceso de amparo,
iniciado por don Edwin Yamir Ojeda Yaipen contra el director de la Escuela Técnica de la Policía Nacional del Perú de Puente Piedra y otro. Por la parte demandante, ha solicitado informar sobre hechos el mencionado don Edwin Yamir Ojeda Yaipen y su abogado, el doctor Martín Guillermo Olivares Lazo. Buenos días, señores magistrados. Señores magistrados, acudo a ustedes a pedir justicia. Yo era un alumno de la Policía Nacional del Perú que cruzaba su segundo periodo de instrucción, faltándome un periodo de instrucción para recibirme como Policía Nacional del Perú. En febrero del 2010 sucedieron unos hechos lamentables para mí, para mi vida. La señora viene a ser la dueña del inmueble donde yo alquilaba, solo llegaba los fines de semana de la escuela. Me imputa un hecho malicioso, me había acusado de que yo había violado a su menor hija. Fui denunciado y recluido 22 meses en un penal, San Jorge. Padecí todo tipo de y lamentables humillaciones para demostrar mi inocencia y salir absuelto luego de 22 meses, demostrar mi inocencia. Al salir, la escuela, al iniciar los hechos, la escuela me da de baja sin haber permitido defenderme, ni ver si las acusaciones eran verdaderas o falsas. Me da de baja sin haber respetado mi derecho de presunción de inocencia. Señores magistrados, yo estaba aquí solo, yo era de Chiclayo, había venido a postular aquí a Lima, me encontraba solo. Fue muy duro, pasaron 4 años para estar yo aquí. Tengo un hijo. Cuando pasaron esos hechos, mi hijo tenía 1 año. Ahora tiene 5. Yo pido justicia. En todo. Señores, yo he demostrado mi inocencia. Quiero recibirme, quiero ser profesional. No, gracias. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Buenos días a todos, buenos días. Quiero terminar de resumir lo que acaba de decir en este caso el demandante. Resulta, como bien lo ha expuesto, él era estudiante, alumno de la policía, en su segundo periodo, faltándole solo un periodo para que se reciba como Policía Nacional del Perú. Vine de provincia. Estuvo viviendo solo aquí, alquilado, en un mueble, en una habitación alquilada. Lamentablemente le imputan hechos por los cuales es denunciado, privado de su libertad. A raíz de esta denuncia y a raíz del atestado, obviamente, que se realiza por esta denuncia, la escuela de la policía, la dirección de la Policía Nacional, lo retira. En este caso, si me permiten leer la resolución, dice lo siguiente. Resolución 05-2010 de fecha 23 de febrero de 2010, el oficial instructor concluye que se ha establecido responsabilidad disciplinaria en el alumno de primer año PNP Edwin Yamir Ojeda Yaipen por concurrir en actos tipificados como acoso sexual en perjuicio de una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, previsto y sancionado el artículo 81, numeral 5 de la ley 29.356. Así como encontrarse comprendido en el atestado policial número 039 de 2010 por ser presunto autor del delito contra la libertad sexual, violación sexual en agravio de la menor X, ocurrido el 3 de febrero del 2010. Es decir, solo por la denuncia y por el atestado, mi patrocinado es retirado de la escuela. Estuvo privado 22 meses. Ha demostrado su inocencia. Inclusive,
Cuando se la absuelve, ni siquiera el Ministerio Público ha apelado porque se demostró que todo era una vil mentira. Al nuevamente obtener su libertad, manda una carta notarial a la Escuela de la Policía para adjuntarle las copias certificadas de la absolución para que pueda reintegrarse a sus estudios. Y la Policía Nacional dice, no, ya te separamos definitivamente. Es por ello, señores magistrados, que el artículo 2, inciso 24 de la Constitución establece la presunción de inocencia, no, así perdón, como repito, establece la presunción de inocencia. Y este Tribunal Constitucional ya ha establecido en la sentencia 010-2002, acción de inconstitucional, que es un límite de la potestad del Estado, representado por el principio de culpabilidad, desde un punto, un límite a la potestad sancionadora del Estado está representado por el principio de culpabilidad. Desde este punto de vista, la sanción penal o disciplinaria solo puede sustentarse en la comprobación de responsabilidad subjetiva, hecho que nunca ocurrió. Lamentablemente a él, simplemente por la mera acusación, fue retirado. Ahora bien, señores magistrados, porque tenemos una carga de informes orales, para recapitular, está bien claro, se trata de un proceso penal que a la larga ya es firme, es un proceso consentido en donde se le absuelve, está absuelto, pero antes de ello, a nivel administrativo, se le sanciona destituyéndosele en su condición de estudiante de la Escuela de la Policía Nacional. Así es. ¿Qué edad tenía el joven el demandante cuando se le imputaron los hechos? 19 años. ¿Actualmente cuánto tiene? ¿Está en el interinazgo de tiempo para que se pueda reincorporar? Ya, no más. Gracias, presidente. Como está comprobado, señor presidente, existe una desproporción en la sanción, desproporción que en este caso viola directamente, ¿no?, el derecho constitucional a la presunción de inocencia, que lamentablemente, como bien lo dice la Constitución, es una presunción de inocencia, pero que él ha tenido que demostrarlo a lo largo de todo ese tiempo y esperar para que su derecho pueda ser ratificado. Lamentablemente, señor presidente, la demanda liminarmente ha sido declarada improcedente tanto en primera como en segunda instancia. Y en este caso acudimos a asumir el tribunal para que sea declarada la demanda fundada en todos sus extremos. Causa número 14, expediente 2088-2013, proceso de amparo, iniciado por don Raúl Slinky Romero Vances y otro, contra el Congreso de la República. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Carlos Eduardo Medianero Padilla. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. A través del presente recurso de agravio, se cuestiona la improcedencia liminar en primera y segunda instancia de la demanda de amparo interpuesta por los señores Romero Vances y Obando Gutiérrez, ambas por considerar que la pretensión demandada de reposición al puesto de trabajo por despido incausado requiere de una mayor actividad probatoria que no tendría el proceso de amparo al carecer de etapa probatoria, y que en realidad lo que se buscaría por parte de los demandantes es el cuestionamiento de la causa justa. Voy a señalar tres aspectos fundamentales que desvirtúan los argumentos de la improcedencia liminar. El primero de ellos: si bien es cierto, el proceso de amparo carece de etapa probatoria, el artículo 9 del Código Procesal Constitucional señala que son procedentes los medios probatorios de actuación inmediata, como son, por ejemplo, los documentos. Y los demandantes presentaron como medios probatorios únicamente 4 documentos que son perfectamente procedentes en el proceso de amparo. Y además, es evidente que para analizar 4 documentos no se necesita de una fase probatoria amplia, como señalan las instancias previas. El segundo punto es que es un error gravísimo de las instancias previas señalar que lo que pretenden los demandantes es cuestionar la causa justa de despido. Eso es incluso preocupante, pues implica
que ni siquiera se ha leído correctamente la demanda al momento de su calificación. Lo que los demandantes pretenden, señores magistrados, en el presente proceso es la reposición a sus puestos de trabajo al haber sido víctimas de despido incausado. Es decir, no ha existido siquiera una causa de despido que pueda ser cuestionada. Por ende, lo que argumentan las resoluciones de improcedencia carecen de todo sustento. Y tercer punto, señores magistrados, es que tanto el juzgado como la sala han observado que la pretensión de los demandantes debería ser dilucidada a través del proceso ordinario laboral. Y sin embargo, lo que no han observado, y sí ha observado, por ejemplo, el presidente de la tercera sala civil en su voto en discordia, es que la jurisprudencia constitucional ha establecido en los casos Llanos Huasco y Bailón Flores que sí resultan procedentes a través del proceso de amparo las pretensiones sobre despido incausado en materia laboral individual, así como tampoco han observado que a la fecha de presentación de la demanda en el ordenamiento procesal laboral peruano no existía vía para la reposición del trabajador a través del despido incausado, porque la presente pretensión de los demandantes de ser repuestos a su puesto de trabajo no podía ser satisfecha ni por la acción indemnizatoria por despido, ni por la nulidad de despido que se ciñe taxativamente a los motivos establecidos en el artículo 29 de la LPCL. Finalmente, solicito al tribunal que en virtud a los principios de celeridad y economía procesal, atendiendo además que se ha respetado el derecho de defensa del Congreso, en este caso al haber sido notificado de los recursos impugnativos, se pronuncie sobre el fondo de la controversia ordenando la reposición de los demandantes a su puesto de trabajo, pues el despido incausado del que han sido víctimas es totalmente evidente, pues al ser trabajadores a plazo indeterminado, sujetos al régimen laboral de la actividad privada y habiendo superado además el periodo de prueba, únicamente podían ser despedidos por una causa justa, establecida en la ley y debidamente demostrada. Sin embargo, como se puede observar de la única carta que les cursan a los demandantes, carta que a su vez solamente contiene un párrafo y párrafo que no dice absolutamente nada, estos demandantes simplemente se les comunica la conclusión de su vínculo laboral. Jamás se les cursa una carta de preaviso, jamás se les da un plazo para que puedan realizar sus descargos. Va a preguntarle una pregunta. Sí, gracias, presidente. Usted va a apuntar nomás, pues está todo claro. ¿Cuánto es el universo de demandantes acá? Dos demandantes, sí. Dos nada más. Ya, gracias. Finalmente, para concluir, señores magistrados, jamás se les cursa una carta de despido siquiera y no se les otorga un plazo para descargos, ni siquiera se les cuestiona su capacidad en el trabajo. Es decir, no existe ninguna causa que fundamente el despido de los demandantes y además es evidente que el Congreso ha vulnerado todo procedimiento legalmente establecido para despedir a un trabajador, vulnerándose así los derechos constitucionales al debido proceso, al derecho de defensa, a la adecuada protección contra el despido arbitrario y a la estabilidad en el empleo. Por estos motivos, solicito al tribunal declarar fundado el recurso de agravio y, pronunciándose sobre el fondo, ordene la reposición de los demandantes a sus puestos de trabajo. Sí, señor presidente. Rechazo eliminar, señor presidente. Por eso mismo, señor presidente, yo, alegando los principios de celeridad y economía procesal que ya ha utilizado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en los expedientes 121-2012, Amparo y 1253-2012, solicito que se pronuncien sobre el fondo, teniendo en cuenta además que los demandantes se encuentran sin trabajo, han sido privados arbitrariamente del único ingreso que tenían, su remuneración. Es por eso que solicito el pronunciamiento sobre el fondo. Causa número 15, expediente 2092-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Clara Pérez Vera, viuda de Lizarzaburu, contra la UNP. Por la parte demandada, a solicitar uso de la palabra el abogado Carlos Alberto de Negri Esparro. Señor presidente, señores miembros del tribunal, en este proceso, la demandante, la señora Pérez Vera, viuda de Lizarzaburu,
alega que la ONP ha violado sus derechos constitucionales al habérsele denegado su pensión de viudez. La ONP deniega la pensión de viudez a la demandante en base al artículo 53 del Decreto Legislativo 19990, que claramente señala que tendrá derecho a pensión de viudez la esposa del cónyuge o asegurado fallecido, siempre y cuando el matrimonio se hubiera celebrado un año antes del fallecimiento del causante y éste no tenga más de 60 años de edad, o 2 años si es que tuviera más de 60 años de edad. En el caso concreto, el causante tiene 77 años y de los documentos presentados por la propia demandante, solo ha acreditado 1 año entre el matrimonio y el fallecimiento de su causante. Por lo tanto, consideramos que no existe ninguna violación de derecho constitucional a haberse denegado su pensión de viudez. Por tales consideraciones solicitamos de CIBAR confirmar la venida en apelación que declaró infundada en todos sus extremos la demanda. Muchas gracias. Causa número 18, expediente 2138-2013, proceso de amparo iniciado por doña Nila Esperanza Álvarez Espinosa de Huerta y otros contra el Ministerio del Interior. Por la parte demandante, a solicitud de la palabra la abogada Ángela Félix Núñez de Molina. Causa 18, expediente 2138-2013, amparo. Ante todo, muy buenos días, señores magistrados, señor presidente, muy buenos días. Me dirijo a ustedes que velan por la vigencia plena de la Constitución en nuestro país. Motiva el presente informe la acción interpuesta por 48 oficiales de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, que ha llegado a este magno tribunal en recurso de agravio constitucional, cuyo petitorio es y continúa siendo la inaplicabilidad de la resolución ministerial 0791-2008 IN 1201 de fecha 3 de septiembre del 2008, con la que se autoriza al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior para que en nombre y representación del Estado formule las correspondientes acciones legales para proceder a la nulidad de la resolución ministerial número 2386-2006 del 28 de noviembre del 2006, que otorgó un grado inmediato superior por mandato judicial y legal a los hoy amparistas, resolución otorgada por la Comisión PNP ejecutora de un decreto supremo, el 012-2004. Esta comisión fue legitimada por resolución ministerial 1661 y la emitió como extensión de la resolución número 638 del año 2004, INPNP, el 17 de diciembre del 2004. Con ello, dicha comisión terminó la ejecución del Decreto Supremo 012 del 2004. En esta razón, desde la mirada del proceso contencioso administrativo, no podía pues ser impugnada esta resolución por razones de que era la reproducción de un derecho otorgado a más o menos 3.500 miembros de la policía que tenían el mismo derecho, y que esta era en ampliación, o sea, en reproducción del mismo derecho de la resolución 638 que había sido dada en el 2004, o sea, que no había sido recurrida en su oportunidad de acuerdo a la ley del proceso contencioso administrativo para poder impugnarla. Pero no obstante, el amparo, como se podrá apreciar, no se ha solicitado por la emisión de la resolución 0791, sino por su inaplicabilidad, en razón de que vulnera muchos preceptos constitucionales. En primer lugar, como se podrá apreciar, esta resolución que se pretende impugnar vía la resolución 0791, que faculta al procurador a impugnarla.
Sí, doctor. Para ordenar un poco, porque siempre es bueno que los abogados cuando planteen informes orales y un poco que me dijo para todos, es necesario que nos informen el presupuesto fáctico del acto lesivo. Aquí se trataría de 48 oficiales. Así es. En mérito del cual hubo una resolución del Ejecutivo, entiendo que habría sido una resolución ministerial que les asciende a ellos. Les otorga un grado inmediato superior. Ya. Los asciende. Y efectivamente, y luego hay lo que es objeto de este amparo, una nueva resolución ministerial que lo deja sin efecto y no lo deja sin efecto. Se le habilita al procurador para que impugne. Claro, para que las impugnen, pero fuera de todo, de toda, a lo que voy, de esa toda impugnación ha sido en sede judicial. No, solamente ¿cómo se llama? La resolución lo que pretende es facultar al procurador para que inicie las acciones en contra de este grupo, discriminándolo de los 3.500 que se les ha dado. Y solamente este grupo... De los 3.500 solamente a los 48. Solo a los 48, porque han sido dados en diferentes resoluciones. ¿Y por qué solamente ellos? Eso es lo que no sabemos, pero no podemos impugnarla porque en cuestiones de forma el Estado tiene derecho de... entonces este amparo pretende inaplicarlo. La resolución ministerial. Claro, por las siguientes razones. Porque esta resolución, como se podrá apreciar, otorga grados policiales. Y en ese sentido, nuestra Constitución vigente hace unos apartados para las Fuerzas Armadas y para las Fuerzas Policiales, en su artículo 165 y 166 que las crea, y en el artículo 168 que considera normas propias, que se regulen por normas propias. En razón de estas normas propias de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú es que emergen los grados. Entonces, para el retiro de grados no es pues tan alegre el tratar de hacerlo vía nulidad administrativa, porque el artículo 174 de la Constitución dice que los grados solamente pueden retirarse a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú por mandato judicial. Pero también en el artículo 139.1 de la Constitución se excepciona un fuero exclusivo también para la Policía y para la Fuerza Armada, que en su Código Militar Policial tiene los presupuestos legales para el retiro de grados en sus artículos 20 y 22, de tal forma que se estaría desviando de la vía judicial predeterminada por ley para poder hacer este retiro de grados, lo cual es completamente inconstitucional. Y aparte de ello, vulneraría la cosa juzgada, porque ya tiene muchos años de otorgado, ya es irrecurrible la resolución, y no solo agraviaría el debido proceso, sino también la cosa juzgada y la discriminación, porque esto partió, y casualmente por eso se dio, por la discriminación de la profesional mujer a la que se le venían retirando arbitrariamente los grados desde el año 70, ¿no? Y ella con sus luchas, este grupo con sus luchas, lograba recuperarlo a través de la Defensoría del Pueblo en defensa de los preceptos constitucionales que ahora estoy esgrimiendo. En tal sentido, ha sido fundada la acción de amparo, ha sido declarada fundada con la resolución 34 en el 10º Juzgado Constitucional. Y por supuesto mereció la apelación del procurador y subió a la primera sala civil, que ha incurrido en algunos errores en sus considerandos, como por ejemplo, y esto muy a pesar que en su primera parte decisiva confirma la resolución 21 emitida por el 10º Juzgado Constitucional, que declara improcedentes e infundadas las excepciones deducidas por el procurador en cuanto al agotamiento de la vía administrativa y en la incompetencia por razones de materia, porque ellos aducían que eso debía ventilarse en el contencioso administrativo, pero no es así, tampoco allí corresponde. Entonces, en ese sentido,
al cometer estos errores que los consigna en la segunda decisión de la resolución de la primera sala civil, que revoca la resolución 34 que fundaba nuestra demanda. Causa número 23. Gracias. Expediente 2192-2013, proceso de amparo, iniciado por don José San Martín Neira contra la ONP. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Videlmo Delgado Barbosa. Muchas gracias, presidente. Buenos días, miembro de esta excelentísima tribunal. En la presente acción de amparo se interpuso en el 2008 con la finalidad de que se declare inaplicable la resolución 22.921/2008 de la ONP. La misma consideramos arbitraria e injustificada, toda vez que le denegó la pensión de jubilación adelantada al señor José San Martín Neira, bajo la argumentación que los documentos que obran el expediente no acredita solamente una edad de 3 meses de aportaciones. El juzgado del segundo juzgado constitucional de Lima declara fundada la demanda y la reconoce 21 años de aportes al señor, a mi patrocinado, toda vez que acreditó fehacientemente con el certificado de trabajo que trabajó en el Hotel Sheraton y en la International Rubber Company, por la de 22 años completos que la ONP pretende desconocerlo. La sentencia, la segunda, la sala revoca y la sentencia y declara improcedente, toda vez que no han acreditado, dice, voy a contar con nuevos medios probatorios, que generen convicción de las zonas de aportación. En el recurso de agravio constitucional nosotros nos hemos apersonado directamente al Hotel Sheraton con la idea de contrastar con nuevos elementos que hemos ofrecido a este excelentísimo tribunal, que está con la constancia de la Orcinea, que constatan que efectivamente el señor San Martín, lo estamos viendo ahí presente, ha acreditado 21 años de aporte a la ONP. Por estas consideraciones, solicitamos que, tratándose que está vulnerándose el derecho fundamental a la pensión, y siendo que esto, con la enfermedad que padece, una enfermedad de ganartrosis, una enfermedad degenerativa, progresiva, lo que pretende la ONP es mandarle a un proceso más lato, que es el contencioso. Como sabemos que una demanda contenciosa que para ganar una tutela judicial, estamos de 4 a 5 años con la excesiva carga procesal existente. Ya el tribunal se ha pronunciado en la sentencia 55-61/2007 de las políticas dilatorias de la ONP, Lo que busca es tratarlo, pues, a pesar que acreditan los años de aporte con los certificados de trabajo, con las declaraciones juradas, con la constancia de la Orcinea, arbitrariamente lo pretende desconocer, solamente acreditando los 3 meses de aportes. El juzgado constitucional, haciendo una valoración conjunta de los medios probatorios, lo ha reconocido su derecho, que la ONP, en medio del artículo 1 de lo que es que establece que ningún asegurado de la ONP tendrá derecho a una pensión que no acredite por lo menos 20 años de aporte, tendrá derecho a una pensión en la ONP. Por estas condiciones, acreditado con estos nuevos elementos que hemos levantado en el recurso de agravio constitucional, que corroboran que efectivamente el señor José San Martín Neira laboró como mozo en el Hotel Sheraton. Nos hemos apersonado directamente, y el certificado que nos ha expedido la señora Gali Custodio Ayala, gerente internacional de personal, un poco se ha sorprendido de la forma en cómo le pretenden desconocer estos años de aporte que efectivamente elaboró el señor José San Martín, que lamentablemente ahora padece una enfermedad de ganartrosis, que es una enfermedad degenerativa progresiva que lo impide incluso caminar y desenvolver con normalidad. Por estas condiciones, y quiero mencionar el fundamento 32 de la sentencia 14/7/2005, que establece que el derecho fundamental a la pensión va más allá que el derecho a la vida, a la protección, a la dignidad de la persona, teniendo en cuenta que
El artículo 1 de la Constitución Política consagra que el derecho a la dignidad de la persona son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Pues de condiciones, teniendo en cuenta la edad de mi patrocinado, solicito que se declare fundada la demanda y se reconozca su derecho pensionario, ¿no? Gracias. Causa número 27, expediente 2277 de 2013, proceso de amparo, iniciado por doña Gloria Mercedes Lara Castillo contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Carlos Ramírez del Águila. Muchas gracias, señores magistrados. Muy buenos días. Brevemente, solicitamos en representación de la ONP se confirme la alzada que declara improcedente la demanda de amparo en el presente caso, por los siguientes fundamentos. En el presente caso, señor presidente, el demandante está solicitando que se declare la nulidad de una resolución administrativa que le denegó un bono complementario de pensión mínima. Este bono complementario de pensión mínima es un concepto establecido en la séptima disposición transitoria del Decreto Supremo 054-97F, modificado por el artículo 8 de la Ley 27617. En suma, estas normas establecen determinados requisitos para el otorgamiento de este bono de complementario de pensión mínima, como son el hecho de haber nacido hasta el 31 de diciembre del año 45, el aporte como mínimo de 20 años de aportaciones y que los aportes se basen sobre la remuneración mínima vital de 415 soles. El señor cumple dos de los requisitos. Sin embargo, la resolución que declara y que le deniega este bono de reconocimiento solamente le está reconociendo 18 años y 9 meses de aportaciones, hecho que no consigue acumular estos 20 años exigidos como la norma lo establece. En el decurso del proceso se ha logrado evaluar algunos medios probatorios en relación al reconocimiento de estos años. Sin embargo, la Sala Civil considera de que los documentos presentados, ya sea como las resoluciones directorales donde trabajó en la Mayeque, han sido presentados simplemente en copia simple. Uno advierte, obviamente, en el artículo 70 del Decreto Ley 19990 y la sentencia presente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 4762, que estos documentos tienen que ser presentados en original o en copia certificada. A tenor, señor presidente, la tercera sala civil que expone estos argumentos establece que los requisitos o los documentos presentados por el señor como copia simple del certificado expedido por la Dirección Regional de Educación de Lambayeque, copias simples de las boletas de pago, copias simples de las boletas de pago del demanda y copias simples de las constancias de pago no acreditan fehacientemente el reconocimiento de estos 20 años. La ONP es consciente, señor presidente, de que hay muchas personas que obviamente necesitan y merecen sus pensiones. Sin embargo, el hecho de administrar el erario público hace que sea muy meticuloso en el sentido de del reconocimiento y la valoración de estos medios probatorios. Y en el hecho concreto, señor presidente, de que se hayan presentado únicamente copias simples para el reconocimiento de unos años adicionales, no determina que estos documentos puedan ser valorados para poder reconocérsele este último requisito, que es el reconocimiento de 20 años para solicitar y el otorgamiento de este bono complementario de reconocimiento de pensión mínima. Es por estas razones que consideramos que se debe confirmar el pronunciamiento de la alzada que determina la improcedencia de la presente acción de garantía. Causa número 37, expediente 2788-2013, proceso de habeas data, iniciado por doña Lilian Rodríguez Mesía de Salín contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Willy Renzo Albia Arrazábal. Señor presidente, señores magistrados. Señor presidente, señores magistrados, en el presente caso, la demandante interpone recurso de agravio por cuanto no se le habría hecho efectivo, por cuanto se le habría declarado improcedente el pago de costos. Al respecto, tenemos que tomar en consideración dos aristas antes de proceder a los fundamentos. Primero, que nos tratamos de un proceso de habeas data, y segundo, de que la entidad, dentro del plazo establecido, se allanó el proceso, legalizando la firma correspondiente. Ahora bien, si bien es cierto el Código Procesal Constitucional señala de que el Estado puede ser condenado a costos, cierto es también que el artículo 56 de esta norma señala que en los casos no previstos se aplicará supletoriamente del artículo 410 al artículo 418 del Código Procesal Civil. En este caso, es de observarse que el artículo 413 señala que en casos de allanamiento, el Estado se verá exento del pago de costos. Siendo y así, observándose de la lectura del expediente de que la entidad oportunamente se allanó el proceso, solicitamos téngase a bien confirmar lo dispuesto por tanto por el juzgado como por la sala oportunamente, en la cual se declaró infundado la pretensión del demandante respecto del pago de
costos procesales. Causa número 40, expediente 2948-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por don David Sánchez Manrique Pancorbo contra Vilma Luz Pauca Rojas, en su condición de presidente del órgano técnico de tratamiento del establecimiento penitenciario de Ancón. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Juan de Dios Zorrilla Quintana. Presidente, señores vocales, esta defensa solicita que se ordene al órgano técnico de tratamiento se reclasifique a mi patrocinado, toda vez que en una nueva calificación se va a poder determinar que cuando utilizaron el manual de procedimientos para calificar a los reclusos, se vulneró su derecho fundamental al principio de inocencia, porque cuando ellos califican, los puntajes están básicamente establecidos en el manual. Por ejemplo, ¿no? Se dice, si se trata de un delito que merece pena de más de 30 años, se dan los puntajes más altos, ¿no? Si se ha cometido a través de varias personas, otra vez los puntajes más altos. ¿Y qué ha implicado esto? Que a razón de este manual y en base a esta calificación, se le ha clasificado en el régimen especial cerrado, especial A, que es el más duro de todos. Mi patrocinado no tiene derecho a patio, no ves la luz del sol, está en el venusterio, lo único que tiene como espacio es un corredor, y en consecuencia está aislado. Entonces, esta defensa solicita, en virtud del principio de inocencia que vulnera este manual de procedimientos de calificación que le ha otorgado los puntajes más altos a mi patrocinado, que se reclasifique, pero respetando sus derechos fundamentales. Esa es más o menos, señor presidente, nuestra pretensión. ¿Te va a hacer una pregunta? Casi son raros los casos de habeas corpus correctivos que se enderezan básicamente a ver algunas presuntas infracciones de un condenado o de un procesado intramuros, como dice la literatura penitenciaria. Se trataría de que hay un reglamento penitenciario que establece ciertos estándares y en medio a ellos los reubica a los reclusos. Así es. Si mal no recuerdo, este señor no es el caso del que... Sí, en el caso del Monumental, ¿no? El que está acusado... Del estadio, sí, el que se cayó el joven. Sí. Y él dice que tiene un régimen cerrado. Especial, o sea, solamente puede visitar, solo recibe visita de sus abogados y de su papá y de su mamá, y no puede recibir visita de nadie más, ¿no? Ni de amistades, ni de familiares. Y en este caso el habeas corpus, ¿qué es lo que pretende que se lo reclasifique para que vaya? Para que pueda ir a otro penal, digamos, donde pueda tener un régimen. ¿En qué centro penitenciario está en este momento? Él está en Piedras Gordas. En Piedras Gordas. ¿Y a dónde usted pretende ir? Bueno, en la reclasificación, cualquier otro penal que no tenga un régimen tan duro, ¿no? Ya. Gracias. Causa número 49, expediente 3477-2013, proceso de amparo, iniciado por don Eduardo Trujillo Márquez contra el Instituto Nacional Penitenciario de Lima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Pascual Díaz Pérez. Señores magistrados, tengan ustedes muy buenos días. Mi patrocinado interpone demanda contra su ex empleadora, Instituto Nacional Penitenciario Lima, INPE. En esta empleadora, mi patrocinado ingresó a prestar sus servicios el 15 de febrero de 1966
y cesó el 4 de septiembre de 1981, acumulando 15 años, 6 meses y 19 días de servicios prestados en forma ininterrumpida. En ese sentido, el artículo 4 del decreto de la ley 2530 establece que si un trabajador prestó sus servicios por un periodo mínimo de 15 años, tendrá pensión de cesantía en ambas partes, establecido en 30 años. Consecuentemente, a la fecha de su cese, es decir, al 4 de septiembre de 1981, mi patrocinado ya había cumplido con los años de servicio prestados, en este caso como mínimo 15 años. Tanto el juez de la causa como en la sala se han referido a la ley 24366, que fue publicado en noviembre de 1985. En este caso, a mi patrocinado no le alcanzaría esta norma, porque de lo contrario, aplicando esta norma, se estaría infraccionando el artículo 11 y 103 de la Constitución Política vigente. En caso similar a mi patrocinado, esta sala, que es la institución máxima en el intérprete de la Constitución, en el expediente 156/2001, acción de amparo, se ha pronunciado en el caso de la señora Rosa Carmen Medina Pantoja de Farro, en un caso idéntico, donde dice lo siguiente: afirma que desde el 1 de enero de 1967 laboró como auxiliar de enfermería en el Hospital del Niño del Área de Salud de Lima, en virtud de resolución ministerial 6927.67 de fecha 18 de mayo de 1967, y renunció a su cargo de técnico de enfermería 2, nivel 12, plaza 4420 del Hospital del Niño, la cual le fue aceptada el 1 de junio de 1985. En este mismo caso está comprendido mi patrocinado, y si no es una sentencia de carácter vinculante, pero sí es un precedente sentado por el Tribunal Constitucional. Consecuentemente solicito a esta sala que reformando las resoluciones emitidas tanto por el juez como por la sala, se declare fundada la demanda. Muchas gracias. Causa número 57, expediente 3638-2013, proceso de amparo iniciado por don John Alejandro Montalbán Alarcón contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Domel Próspero Hoyos Ajip. Gracias, señores. Bien, señores magistrados de este digno Tribunal Constitucional, en mi calidad de abogado voy a informar en el expediente 3541-2011. Vine a esta sala el recurso de agravio constitucional respecto a un proceso de amparo contra un despido incausado contra la Municipalidad de Chiclayo. En efecto, el señor John Montalbán Alarcón ha laborado para esta municipalidad en calidad de obrero. Y hay que especificar y hay que ver el tema relevante de las funciones o los trabajos que se realizan en esta municipalidad, al igual que todas las municipalidades, es que en toda municipalidad siempre el servicio va a ser el de limpieza pública, el de obras, el de ornato, el de equipo mecánica y el de guardianía. En efecto, este señor John Montalbán Alarcón ha laborado en calidad de obrero de limpieza pública. El recurso de agravio va contra la resolución número 12.
expedida por la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque, en la que se establece en el considerando octavo y se dice: considerando a juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la carga probatoria aportada por el demandante es notoriamente insuficiente. A esta sala viene esta sentencia impugnada, viene este recurso de agravio, en la que es preocupante el tema, cómo es que se administra justicia, optando que el proceso de amparo o la demanda no contiene las pruebas suficientes, según lo que resalta la Sala de Derecho Constitucional. Y en realidad, y en efecto, sí, en la demanda se ha colocado pocas planillas, ¿no es cierto? Pocas planillas, pero que de una u otra manera acreditan la relación laboral, de una u otra manera acreditan la función que viene prestando este obrero municipal. En efecto, los requisitos como trabajador, obrero municipal, más de 8 horas, ha trabajado más de, los 7 días de la semana, porque se consideraban estos señores como obreros eventuales. Nunca les otorgó una boleta de pago, nunca se les otorgó beneficios sociales, nunca se les otorgó un seguro de vida, y que el término en el mes de julio del 2011 se le dice: señores, ya no más, ya no hay presupuesto para ustedes, así que en otra oportunidad le estaríamos llamando. Este señor ha trabajado por casi aproximadamente 2 años continuos e ininterrumpidos, y que lamentablemente, como nunca se le entregó una boleta, nunca se le entregó un memorando o un documento, es que él no acreditaría la prueba suficiente. Pero sin embargo, de una u otra manera, se tenía que haber agenciado para poder conseguir algunas planillas donde sí figura su nombre y sus apellidos y el número de DNI y el monto, en este caso, que se le cansaría mensualmente. Es preocupante porque en este proceso de amparo existe el artículo 9 de la misma Constitución Política del Perú, en la que establece la restricción probatoria, en la que en este mismo artículo, ¿no es cierto?, se establece que es un proceso de cognición en la que el juez meridianamente tendría que evaluar con las pruebas que solamente acrediten en el expediente. Exigirle mayor prueba, exigirle mayor probanza a ese trabajador obrero es recortarle la administración de justicia, es decirle: no tienes derecho a una administración de justicia porque simplemente tienes algunas planillas. No obstante ello, el tercer juzgado civil en primera instancia ha declarado fundada la demanda, y el señor en este momento se encuentra laborando de manera provisional, otorgado en este caso por el mismo tercer juzgado civil de Chiclayo, en virtud de una ejecución anticipada de sentencia. El señor se encuentra laborando en la misma municipalidad como obrero en su misma función, con su misma remuneración, y que es preocupante que a esta sala venga en vía de recurso agravio por el solo hecho de la probanza. En este caso, el señor trabajador sí ha superado los 4 meses a la que se refiere o a la que resalta el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Por lo tanto, el señor sí se haría acreedor, ¿no es cierto?, se haría acreedor de que se declare fundada la demanda de proceso de amparo en virtud de haber prestado un servicio subordinado, de haber percibido una remuneración, de haber superado los 4 meses, pero los magistrados, en este caso los magistrados de la Sala de Derecho Constitucional, revocan la sentencia por el solo hecho de no contar con las planillas. Sí, doctor. Gracias, presidente. Sí, doctor. Aquí hay un dato para mí relevante. Hay una actuación de sentencia impugnada. Esto significa que hay una sentencia en primera instancia estimatoria y el juez dispuso su ejecución. Así es, señor doctor. La sala lo ha revocado. Así es, señor. Así es. Gracias. Viendo todo caso, examinándose el expediente, nos percatamos que el demandante ha laborado como obrero municipal, ha sido despedido mediante un despido incausado, ha sido repuesto por el primer juzgado civil en vía ejecución de sentencia, la sala lo ha revocado. Yo pido a esta sala que se revoque la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y, reformando, declaren fundada la demanda y el señor continúe laborando como trabajador definitivo. Gracias. Causa número 73, expediente 4380-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Denise Raquel Azabache Yontop contra el gobierno regional de Lambayeque. Ha solicitado informar por la parte demandante el abogado Domel Próspero Hoyos Ajip.
Bien, señores magistrados, continuando con la defensa del expediente interpuesto por doña Denise Raquel Azabache Yontop contra el gobierno regional de Lambayeque. Específicamente, esta sentencia va contra la resolución número 10, también emitida por la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque, en la que revocó una demanda que también declaró el tercer juzgado civil fundada y la sala la declara improcedente. Y al igual que el caso anterior, la misma demandante viene trabajando de manera provisional. ¿Cómo es que se detalla o cómo es que la sala considera que mi patrocinada no tendría derecho a un proceso de amparo o no tendría derecho a un proceso de reposición? En el presente caso quisiera detallar algunos hechos que son materias relevantes. Dice: la actora ha prestado servicios a favor del gobierno regional de Lambayeque desde el 3 de enero del 2011 hasta el 19 de enero del año 2012, desarrollando las labores como asistente en el área de equipo mecánico, relación contractual que sostiene, en este caso, la señora ha prestado su trabajo y se le pagaba a través de recibo por honorarios profesionales por ese año y casi un mes que habría tenido. Se ha juntado los comprobantes de pago, se ha juntado la inspección policial y en la sentencia de sala, los señores magistrados establecen que mi patrocinada no tendría derecho en este caso a plantear el proceso de amparo, en virtud por la cual ella estaría perteneciendo al régimen público. En realidad, todos conocemos los tres tipos de régimen que existe: el privado, el público y el especial, que es considerado el CAS. En este caso, la defensa considera que la señora Azabache Yontop habría laborado, se puede decir fraudulentamente, ¿no?, a través de un contrato de locación de servicios, pero que en realidad, de acuerdo al principio de la primacía de los hechos, habría laborado como una trabajadora. La señorita nunca ha hecho ni hace carrera administrativa, no ha ingresado por concurso, de manera de que no se le podría considerar que estaría sujeta al régimen, al decreto legislativo 276, por lo tanto no se le podría aplicar en este caso dicho régimen. La consideración legal contractual para este tipo de casos sería en este caso el decreto legislativo 728, por la cual sí estaría inmerso, ¿no es cierto?, dentro de una protección contra el despido arbitrario, y la sala en este caso sí hubiese considerado que mi patrocinada sí tendría derecho a ese proceso de amparo, y en la cual debió haber declarado fundada la demanda, o debió haber confirmado la demanda que declaró fundada el mismo juzgado civil en primera instancia. La preocupación acá en esta sentencia, la preocupación es que la misma trabajadora, como se puede decir, como mujer, ha sido un poco discriminada por su condición, porque en ese equipo solamente trabajan puros varones, y que, bueno, al margen de ello, no perteneció tal vez al partido político de ese entonces o de ese momento, y que habría sido despedido simplemente porque ya estaría tentando a una relación laboral indeterminado, porque ya estaría superando un año. Este despido ha sido despido incausado, laboraba con locación de servicio. En la primera instancia le ha otorgado fundada la demanda. Yo pido a este máximo tribunal que revoque la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y que confirme lo que en primera instancia se declaró fundada la demanda. Eso, señores magistrados. Expediente número 74, causa número 74, expediente 4383-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Juana Rosa Cabanillas de Quiñones contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Margot Bonilla del Águila. De este tribunal. En la presente causa, la demandante Juana Cabanillas de Quiñones demanda a la ONP el reconocimiento de años de aportes y, consecuentemente, el otorgamiento de una pensión de jubilación bajo el decreto ley 19990. Tanto en primera instancia como en segunda instancia, la demanda es declarada improcedente, fundamentándose estas en que la demandante no habría presentado documentación adicional al solo certificado de trabajo que presentó con su demanda, que pueda avalar y crear convicción probatoria al juzgador para demostrar los años de aportación alegados. Siendo ello así, teniendo en consideración el precedente vinculante sobre aportes establecido por ese tribunal
en el expediente 4762 del año 2007, solicitamos se desestima el recurso de agravio constitucional presentado y se declare improcedente la demanda. Gracias. Causa número 78, expediente 4405-2013, proceso de amparo iniciado por la Asociación Boreao Veritas, Vivac, contra la tercera sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Javier Raúl Valdivia Villanueva en representación de la SUNAT. Su venia, señor presidente, señores doctores jueces constitucionales, en representación del Procurador Público de la SUNAT, queremos manifestar que en la presente causa que viene en rechazo liminar, el Poder Judicial en ambas instancias, en primera y en segunda, ha determinado de que aquí se está en el supuesto del artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, por cuanto consideran que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido. Considera igualmente el Poder Judicial de que aquí lo único que se trata es de cuestionar ya el pronunciamiento de fondo que se ha emitido en el Juzgado Contencioso Administrativo séptimo de Lima, así como en la tercera Sala Contenciosa de Lima. Eso es en el aspecto de forma. Ahora, viendo el aspecto puntual de fondo, lo que cuestiona esta empresa verificadora, y aquí tendría que hacer un pequeñísimo paréntesis solamente para ubicar a qué se refiere este tema. Asociación Buró Veritas Vivac, que es la demandante, es una empresa verificadora que conforme a disposiciones que se dieron en el año 1990, se permitió que estas empresas verificadoras pudieran emitir certificados de inspección, en los cuales determinaban el valor de aduanas que hacían clasificación arancelaria. Para ello, se les pagaba un determinado monto, ¿a cargo de quién? El importador las contrataba y les pagaba directamente un monto determinado. Cuando estas empresas no hacían bien su trabajo y cometían errores, porque estos certificados pues no se podían aceptar tampoco a pie juntillas, cuando llegaban a la administración aduanera, se verificaba y a la vez si había errores realmente graves, en los cuales se determinaba que había cometido, no había hecho bien su trabajo la empresa, se sancionaba. Ese es un aspecto así, cierro el paréntesis, genérico. ¿Qué es lo que alega la empresa verificadora? Cuando se le ha aplicado este reglamento de sanciones por haber hecho puntualmente en los casos de errores cometidos aplicado y se le ha aplicado una multa prevista en el Decreto Supremo 005-96 EF, alega e impugna agotando la vía administrativa. Posteriormente, desestimándosele en la vía administrativa por el propio Tribunal Fiscal, ha llevado el caso a la vía contenciosa administrativa del Poder Judicial, agotando también la primera y segunda instancia, en las cuales también se le ha desestimado el tema que viene impugnando. En esos temas ha alegado siempre de que cuando se le ha emitido estos valores, estas multas, ya pues el sistema de supervisión hasta el año aproximadamente en los primeros años del año 2000, 2004 ya se cambió al sistema o Organización Mundial de Comercio y se aplica el valor de transacción y ya no se empleaba pues a las empresas verificadoras. Entonces por años anteriores se estaban aplicando esas multas durante la vigencia del reglamento. Ellos consideran que eso no es así, que no existiría ningún amparo, digamos, bajo un principio de legalidad para que se les aplique, e igualmente dice que se les ha violado el debido proceso, porque siempre han venido exigiendo, en todas las vías que manifiesto, de que se haga un control difuso y no se le aplique las multas por los errores que cometieron. El Poder Judicial ha evaluado en todos estos casos y ha emitido en primera y segunda instancia
un pronunciamiento de fondo donde ha manifestado de que no se vulnera ninguno de esos cuestionamientos que se hacen a las normas. Nosotros tenemos que ver que en este caso también ha habido incluso la resolución del cúmplacelo ejecutorial del año 2012 y después se ha presentado amparos. Esto es como una punta de un iceberg, porque el día de ayer la sala que ha visto las causas también ha visto estos temas relacionados con esta misma empresa. En el Poder Judicial actualmente hay todos los casos los ha amparizado. O sea, en el Poder Judicial siempre nos están preguntando, cuando vamos a informar, ya ha emitido el Tribunal Constitucional algún pronunciamiento sobre estos casos, porque indudablemente este caso y el pronunciamiento que emitió esta sala, así como las otras salas del Tribunal Constitucional, van a ser los presentes, van a ser acatados por el Poder Judicial, porque, como les digo, todos esos casos que, si bien agotando la vía administrativa, agotando la vía contenciosa administrativa en el Poder Judicial, los han amparizado. Y tenemos, pues, numerosísimos casos en todos ellos sobre esta empresa. Nosotros consideramos, pues, de que la Ley 26.461, en su 15ª disposición final y complementaria, ha establecido puntualmente de que el error cometido por estas empresas es sancionable. Ahí lo establece. Consecuentemente, no puede decir que no haya un principio de legalidad, no hay una ley que diga que se le debe sancionar o no. Además, que estamos en un tema, pues, de estas verificadoras que han trabajado, han ganado, digamos, sus honorarios profesionales, pero esos los cobraron no al Estado, se los cobraron directamente al importador. Pero, en su derecho, la administración, de acuerdo a las normas, verificaba si había errores, es decir, cuando no hacían bien su trabajo, eran sancionables. Y esas son las multas que se han cobrado. Por eso nosotros consideramos que aquí no se ha conculcado ningún derecho constitucional, hablando en el fondo, y por lo que solicitamos a ustedes, señores doctores, que se desestime el presente proceso, o la presente demanda de amparo. Ya, gracias, presidente. Con su venia. Está muy claro, le felicito por la exposición. Ilústrenos, hay un decreto supremo 005/96 EF que era el reglamento que establecía las multas cuando no hacían un trabajo idóneo en el tema de la valorización arancelaria, ¿no es cierto? Es emitido en base a la ley que le ordena que se reglamente. Ya, pero esa norma se aplicó en tanto estuvo vigente. Actualmente ya la norma... Ya a partir del 2001 hubo otra modificatoria, otro decreto supremo, o sea, estamos hablando de una norma que tuvo una vigencia desde hace unos 17 años y si más o menos que se emitió y debe haber regido unos 3 o 4 años, aproximadamente a 5 máximo, porque luego hubo otra modificatoria, porque esa ley que les he mencionado, la 26.461, es la ley de delitos tributarios, de delitos de contrabando, aduaneros. Ahí en sus disposiciones establece que es esa disposición complementaria, sí, que el error debe ser sancionado con una multa y no debe generar, pues, un problema a lo mejor. Pero penal, el decreto supremo se aplicó en tanto estuvo vigente y ellos alegan que se había afectado el principio de legalidad porque ya no está vigente. Ellos han cuestionado en principio todo el sistema de verificación en el sentido de decir que cuando se los han aplicado, y ya estábamos hablando después ya del año 2004, cuando ya estábamos, digamos, ya no aplicando ese sistema de verificación, sino valor de transacción en la OMC, donde es la propia administración tributaria la que determina el valor. ¿Cuándo se aplicó? Porque hay un corte hasta el 2001. ¿Cuándo se aplicó la sanción? ¿En qué año? Es que esas, como han sido impugnadas, tendría que verse cada uno de los valores. En cada caso tendría que determinarse puntualmente, porque al momento de que, como le digo, se han arrastrado. ¿Por qué hasta ahora seguimos discutiendo el tema? Porque se ha hecho hasta el agotamiento en la vía administrativa, eso ha tardado su tiempo hasta el Tribunal Fiscal. Luego eso, a su vez, ha sido llevado a la vía contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, empezando por un juzgado contencioso, luego siguiendo con una sala contenciosa. Luego tenemos de que eso, pese a que había ya un cumplacelo ejecutoriado de esa sentencia de segunda instancia, han interpuesto un amparo. Y ese amparo, a su vez, ha sido rechazo liminar. Entonces, todo eso ha dado lugar a
que pasen y transcurran muchos años, pero indudablemente cuando se han emitido esas multas han sido dentro del periodo de vigencia de esa norma. Eso, ya, muy bien, claro. Gracias, presidente. Causa número 84, expediente 4801-2013, proceso de habeas corpus 84. Proceso iniciado por don Joel Bernardino Bravo Hilario contra los jueces de la Sala de Apelaciones de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y otros. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Tito Núñez Valencia. Señor presidente, ilustres magistrados de esta honorable Sala del Tribunal Constitucional. Si las leyes, la Constitución y las normas supranacionales no se cumplen, entonces, ¿para qué tenemos leyes? Dicho de otra manera, si los procedimientos judiciales se encuentran previamente establecidos en nuestros ordenamientos jurídicos, sin embargo, se aplican procedimientos distintos, entonces, ¿de qué derechos fundamentales estaríamos hablando? Ocurre, señores magistrados, que el 4 de enero del 2013 se emitió la resolución número 8 que señalaba fecha y hora para la realización de la audiencia de apelación. Esta resolución no fue notificada al día siguiente, conforme se encuentra establecido en el artículo 226, inciso 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que las notificaciones se realizan al día siguiente, concordante con el artículo 5 del Reglamento de Notificaciones vigente del Poder Judicial. Esta resolución fue notificada el día 8 de enero, de manera que sus efectos empezaron a cumplirse a partir del día 9 de enero. Del 9 al 10 solamente había transcurrido un día de los efectos de la audiencia. Consiguientemente, la realización de la audiencia de apelación en fecha 10 de enero ha vulnerado derechos fundamentales como el previsto en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política, pero de manera específica se ha vulnerado el artículo 8, inciso 2, letra C, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que el imputado se le debe conceder el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa. También, señores, ha vulnerado el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el presidente de la Sala hace citar a las partes con 72 horas de anticipación. Concordante con el artículo 147 del Código Procesal Civil, en su último párrafo, donde establece que entre la notificación de una actuación procesal y la realización deben transcurrir por lo menos 3 días hábiles. Por otro lado, en el expediente llegado de Ayacucho, no sé por qué extrañas razones, se ha considerado a foja 76 la notificación de la resolución 7, cuando lo que debería estar ahí es la notificación de la resolución número 8. También pido que se tome en cuenta que en el acta de audiencia de apelación, que obra en autos a fojas 79 y 80, específicamente en la hoja 80, señala que el especialista judicial de la audiencia da cuenta de que el imputado ha sido debidamente notificado con la resolución 7, cuando lo correcto era decir que ha sido correctamente notificado con la resolución 8. Estas omisiones, señores ilustres magistrados de este Tribunal Constitucional, han dado lugar no solamente a la vulneración del derecho de defensa y el debido proceso, sino que se le ha privado a mi defendido la oportunidad de la revisión de su causa en una segunda instancia. Por otro lado, la condena en ausencia previsto en el artículo 139, inciso 12 de la Constitución Política, no solamente protege el derecho de defensa,
sino también protege el derecho a la eficacia del proceso y de las resoluciones y de las sentencias judiciales que se emiten. Porque es completamente lógico, señores, que alguien que se entera en su domicilio de la existencia de una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad efectiva, hará lo necesario para preservar su derecho a la libertad. Pero esta confusión parte de que en este proceso no se ha definido si estamos ante una ausencia o ante una contumacia. Al respecto, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 03-2005, fundamentos del 165 al 169, ha establecido claramente esta diferencia. Señala que la ausencia se produce por desconocimiento del imputado, mientras que la concurrencia, dice, se define como la resistencia a concurrir al proceso teniendo conocimiento de él. De manera que si mi defendido no asistió al acto de lectura de sentencia con conocimiento, no era un ausente, sino un contumaz, y debieron aplicarse las reglas previstas para la contumacia contenidas en el artículo 79 del nuevo Código Procesal Penal, que señala que la contumacia es un estado y establecen cuáles son los requisitos y los procedimientos que se deben hacer. Es una medida de coerción que requiere motivación judicial. Por estas consideraciones, ilustres magistrados, y por el respeto a la ley y a la Constitución que todos estamos llamados a defender, pido que la sentencia de habeas corpus conexa sea declarada fundada. Muchas gracias, señores ilustres magistrados. Causa 121, expediente 5883-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por don Vitaliano Roca Méndez contra el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Miguel Vicente Alarcón Quicaño. Causa 121. Expediente 5883-2013, proceso de habeas corpus. Vitaliano Roca Méndez. Señor presidente, señores magistrados, disculpa, solicito si me puede dispensar para el uso del... ¿Me podría... Disculpe, si lo que pasa es que... Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados constitucionales, permítame brevemente exponer los hechos en materia del presente proceso. Si bien es cierto, señor presidente, el documento de DNI es un documento único, nacional, que todos los ciudadanos poseemos como peruanos, con el cual nos identifica como tal. Mi patrocinado, Vitaliano Roca Méndez, como aparece en su DNI, tramitó su documento y obtuvo legítimamente, incluso ha sufragado en varias elecciones presidenciales, municipales, regionales. Pero sin embargo, este documento nacional en día, señor presidente, con fecha 16 de noviembre de 2010 llegó a caducar. Entonces mi patrocinado, como cualquier ciudadano, va a renovar su DNI, donde la RENIEC, al parecer indica, usted tiene doble identidad. En consecuencia, se anula su DNI. Mi patrocinado es ayacuchano y en tiempo de terrorismo hubo incluso varias provincias locales de las municipalidades han sido incinerados, dinamitados, y hay una ley especial para aclarar que tiene la RENIEC en su facultad. Pero sin embargo, la RENIEC, lejos de solucionar, lo único que ha hecho es negar y anular su DNI, y desde ese momento se le ha privado su derecho constitucional, que dice el artículo 2º, inciso primero, toda persona tiene derecho primero a la vida y a su identidad. Y la RENIEC, lejos de resolver su problema, lo que se ha limitado es de negar todos los recursos que mi patrocinado haya recorrido en ese momento. Por esta consideración, señor presidente, siendo puesto recurso de habeas corpus respecto a un documento fundamental que es DNI, y que la primera instancia y segunda instancia no valoran que es un derecho fundamental.
Hace 2 meses ha nacido su último hijo de mi patrocinado. Él se ha constituido a registros civiles, pero ha sido denegado el derecho de reconocer a ese niño como padre. Entonces, la conducta de la RENIEC, consideramos desde el punto de vista, como dijo el alemán, el Gustav Radruch, si algunas normas son justas, también las decisiones pueden ser justas, pero si esa resolución afecta el ser y el deber ser, se convierte en una resolución justa, injusta o extremadamente injusta. En este caso, la decisión de la RENIEC estaría dentro de esos supuestos que este filósofo jurídico alemán ha desarrollado. Por esta consideración, señor presidente, meditando los documentios probatorios que están en el expediente principal, solicito que declare fundada el habeas corpus y ordene que la RENIEC vuelva a restituir su DNI. Eso, muchas gracias, señor presidente. Una pregunta. Este es un tema de suyo relevante. Se trata que don Vitaliano Roca Méndez va a renovar su DNI porque ya había caducado, y lo que esgrime la RENIEC es ¿qué cosa? Que dice que tu DNI aparece tu huella, aparece a otro DNI que parece del Marcos Roca Gómez, que es otro, un señor que viene a ser familiar, pero quien había fallecido. Entonces él aclara, presenta el partida de nacimiento, presenta todos los documentos, porque para haber obtenido este DNI, el señor presenta todos los documentos. Por eso que la RENIEC ya lo emite. En todo caso estaría dentro de los derechos. En todo caso, al anularse, se le estaría condenando a que él formalmente no existe. Exacto. Hay una muerte civil. Así es. O sea, a pesar que él va a caducar. En todo caso, la RENIEC debe tomar otro mecanismo, pero no anular su DNI, porque mi patrón de esta fecha no puede. Incluso no puede ir al banco, trabaja y tiene que estar rogando a su patrocinado, a sus proveedores, a su patrón, a que cancele directamente, porque hay empresas hoy en día que ya no quieren pagar dinero sino por cheque. Entonces, todo ese derecho, conjunto de derechos, se le está privando a mi patrocinado. Se trata del derecho a la identidad. La identidad tiene 3 dimensiones: el derecho a la identidad personal, el derecho a la identidad sexual y el derecho a la identidad genética. Aquí hay una variante que es el derecho a la identidad personal, que es el derecho al nombre, al apellido, a la honra y lo más puro, que es la identidad a través de este documento. Así es. Quiere decir que en estos momentos no puede realizar ningún acto jurídico, ningún acto jurídico. Pero no me queda claro cuál es la argumentación porque también habría que ver qué es lo que dice la RENIEC, que habría otra persona. Explíquenos bien, que su huella. A ver. Por ejemplo, le explico. Mi patrocinado, cuando estaba en el colegio, en esa época del terrorismo, los terroristas incursionan al colegio y le registran a los alumnos. Entre esos, a mi patrocinado le persiguen, porque, o sea, los terrorismos en esa época obligaba a que los estudiantes se asuman a su marcha, a sus decisiones. Entonces, mi patrocinado, para evitar, porque cuando vino a Lima empezaron a perseguirle, porque él no participó en esos movimientos. Entonces él, para evitar que sean identificados, hace, él lo que me dice, la verdad, el honor de la verdad, ¿no? Que su hermano, o sea, tenía un hermano medio hermano de su padre, y que por mientras desaparezca la persecución, se identificaba con Marcos Roca Gómez, porque a él lo perseguía. Pero al establecerse su tranquilidad, que ya el Estado de Derecho regresó y como que ya el sendero ya está controlado, entonces, donde él legitima su identidad. Y por eso que la RENIEC invoca su verdadera identidad. Exactamente. Entonces ha habido un punto de entronque también allí. Sí, que es, ¿no? Pero lo cierto, doctor, con esto nunca hizo acto jurídico, pero con su DNI, esto me decir. Por eso que la RENIEC tiene, o sea, dentro del reglamento, le permite a ellos aclarar, en todo caso no, anular uno. Ya, está claro. O sea, ahí ya la RENIEC ha tenido también algún marco que le habría legitimado, porque este señor utilizó en ese interinazgo del terrorismo el nombre de su medio hermano. Sí. Y ese medio hermano ya está muerto. Ya está muerto. Entonces ha habido un cruce de información allí. Así es, un cruce de información. Por eso que eso está en el expediente principal, las partidas Pero nacionales. ¿y eso no en el trámite administrativo no se explicitó toda esa situación? Se le explicó, sino que la RENIEC simplemente niega, doctor. O sea, niega. Pues por eso la RENIEC tiene, con esta ley de terrorismo, incluso hay partidas que recién se están escribiendo en las provincias donde recién se pudo controlar. Entonces, eso es el problema, pero lo que está privando, doctor, eso quisiera que... Gracias, está claro.
Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar.